Bueno, hermanos, vamos a dedicar este tiempo, como ya es costumbre y una sana costumbre, a poner atención a la palabra del Señor. Hoy el tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia porque tiene que ver con el corazón de la predicación del Evangelio. Hermanos y amigos, en esta vida existen muchas cosas tristes y difíciles. Por ejemplo, existen problemas económicos, enfermedades, tristezas profundas, ¿no?, que hoy podríamos llamar depresiones. Todas estas son cosas que nos aquejan y que nos hacen sufrir, cosas que no quisiéramos tener. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere pasar una dificultad económica o tampoco nadie quiere estar triste, ¿no? Bueno, algunos tal vez han llegado a tener algún afecto hacia la tristeza, pero una persona en términos normales no quisiera tener tristezas. A esto se le agrega otro mal, y es que el corazón incrédulo anda detrás de esas cosas. Es decir, siempre está pendiente de su economía, de su salud y de ser feliz. Siempre está ahí. Para el que no conoce a Dios, lo único importante entonces es tener salud, tener dinero y tener felicidad. Eso es el centro de su vida. Es algo lamentable, pero eso es así. Algo aún más terrible es que muchos cristianos también viven de esa manera. Muchos cristianos también están enfocados en su economía, su salud y su felicidad. De tal forma que el Señor algún día tuvo que decirle a sus discípulos: busca primero el reino de Dios, y esas otras cosas serán añadidas. Pero algo interesante que les dice en esa oportunidad es que así viven los gentiles, es decir, así viven los incrédulos. Es normal hablar con un incrédulo y lo que usted va a hablar con él es trabajo, salud y felicidad. Esos son los temas, siempre. Claro, puede que no lo hablen como lo estoy diciendo, pero de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, tal vez si van a hablar de dinero, no hablan del trabajo, pero si hablan que compré o quiero comprar o necesito comprar o vamos a comprar o bueno, con cualquier otro tipo de lenguaje. Pero cuando un cristiano vive de esa misma manera, entonces está viviendo exactamente igual que un gentil, exactamente igual que un incrédulo. Ellos buscan todas estas cosas, pero nosotros debemos entender qué es lo prioritario, qué es lo importante realmente. Debemos ir a las Escrituras y ellas nos muestran las cosas que verdaderamente tienen valor, las cosas que verdaderamente tienen peso. Y si vamos a las Escrituras, a los incrédulos les enseñará precisamente lo que realmente es importante, y a los creyentes les recordará o les dirá aquellas cosas que no deben olvidar para que no pierdan el norte de sus vidas. Por eso, en esta mañana quiero compartirles que su principal necesidad es el perdón de pecados. Eso es lo que vamos a ver hoy. Su principal necesidad es el perdón de pecados. Yo entiendo que usted ha venido con una cantidad de luchas que tienen su corazón cargas y se clasifican en alguna de esas tres. O está triste, o está sin plata, o está enfermo. Pero eso no es tan importante realmente. La necesidad más grande que tiene su alma es el perdón de los pecados. Vamos a verlo en Marcos capítulo 2, verso del 1 al 12. Ya lo leímos, no quiero leerlo otra vez porque ya es un poquito más largo, entonces vamos a ir leyendo algunos versos en la medida que vamos avanzando, ¿sí? Pero recuerden, ya lo leímos, que hay allí. Tenemos esta oportunidad cuando el Señor sana a un paralítico. Eso en términos generales, ahí creo que sobre el verso 1 el título es ese, ¿no? Jesús sana a un paralítico. Pero vamos a verlo de esta manera. Miren, en primer lugar, vamos a ver la gran bendición que recibió el paralítico. Versos del 1 al 5. Leámoslos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días
y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este pasaje a mí me parece muy tierno por varias cosas, varias expresiones. Por ejemplo, al principio nos cuenta que el Señor volvió de su gira por Galilea. ¿Recuerdan? Se fue a predicar por Galilea y volvió a Capernaum. Volvió a su casa. Y noten lo interesante que vemos en el verso 1. Se oyó que estaba en casa. Y es una expresión que uno no piensa del Señor. Uno no piensa esa expresión del Señor, ¿cierto? El Señor volvió a su casa. Es como muy típica de nosotros, como muy humana, ¿cierto? Sí, por ejemplo, nos pueden preguntar: ¿dónde está el hermano? Ya llegó a la casa. Ya ve lo que está en la casa, ¿no? Una serie de expresiones muy naturales, pero que cuando vamos a aplicar esa expresión a Dios, uno dice: no, Dios en su casa. Salomón dijo esto: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hablando del templo. Pero noten, entonces uno no piensa en la casa de Dios. Es una expresión muy humana que nos recuerda que Jesucristo se hizo hombre, que era y es humano. Se hizo hombre. Es Dios, pero tomó naturaleza humana. Esta es una expresión muy real. Volvió a su casa, volvió a su hogar. Y una vez Marcos nos está mostrando al Señor con estas expresiones que nos muestran su humanidad de una manera muy vívida, de una manera muy colorida. Entonces, acaba su gira por Galilea y volvió a su hogar. Volvió a su casa. Pero miren, ¿qué pasa allí? Ya no puede venir a su casa y pasar desapercibido. Desde varios versos atrás ya Marcos nos dijo: no, su fama se extendió, entonces él ya no puede mantener un perfil bajo, como decimos hoy en día, ¿no? Ya no. Se oyó que estaba en casa y entonces se llenó otra vez la casa. Y Marcos se ha esforzado porque entendamos eso, hermanos, que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Apenas se enteró la gente que el Señor Jesús estaba en casa, vinieron a verlo. Otra vez volvieron allí. Y podemos imaginarnos entonces a la gente hablando: ¿sí supo que Jesús volvió a su casa? ¿Qué? Sí, vamos a ir, claro, vamos a ver a Jesús. Hay que ir una vez más. Podíamos imaginarnos cómo se riega rápido la información entre la gente. Algunos seguían a Jesús porque tenían fe en él, porque recibieron el perdón de sus pecados, porque eso era lo que él predicaba, ¿recuerdan? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Muchos lo seguían porque se arrepintieron de sus pecados, querían oír su predicación y entonces iban una vez más a su casa. Otros tal vez querían venir y ver o recibir un milagro, porque esa era la otra, ¿no? Ahora ya también estaba regada la fama de que el Señor Jesús hacía milagros, porque la gente estaba quedando atónita. Otros solamente querían estar ahí para ver la fama de él. ¿Cuál era la fama? Porque estaban hablando tanto del Señor. Y ahí tenemos entre esos a los escribas y fariseos. Por ejemplo, el verso 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pero Lucas, hablando de este mismo caso, nos dice en Lucas 5:17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, escuchen, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces miren que lo que nos está contando Marcos de que ahí estaban unos escribas
fue que viajaron de las aldeas de Galilea y viajaron de la región de Judea, de Jerusalén, para ver a Jesús y escucharlo. ¿Por qué tiene fama este señor? Pensaría, ¿no? Y están ahí en este momento, cuando él volvió y empezó a predicar. Habían venido entonces muchas personas. Por eso nuestro verso 2, Marcos 2:2, dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Noten cómo va creciendo el asunto. Antes de que el Señor se fuera a su gira por Galilea, dice que quedaron hasta en la puerta. Esto significa que estaban adentro de una habitación, pero entonces por los pasillos y hasta en la puerta había gente. Pero ahora nos dice que ahora ya no cabían ni aún a la puerta. O sea que estaba la casa llena, la habitación llena, el pasillo lleno, y allá en la puerta había más gente, mucha gente estaba ya afuera. Mucha gente. Tenemos entonces una muchedumbre que no cabe y tiene que quedar afuera precisamente para poder oír al Señor. Por supuesto, el Señor no desperdicia la oportunidad y el pasaje nos dice que Él les predica la palabra. Eso era lo que Él había venido a hacer, predicar el evangelio, y por lo tanto llegó toda esta gente, vamos a predicarles la palabra. En eso estaba. Se está concentrando en su tarea. Y recuerden lo que les he dicho, Marcos no se concentra tanto en los discursos del Señor, sino en lo que Él hizo. ¿Sí notaron ahorita cuando leímos Lucas? Nos habló harto las palabras del Señor. Marcos no nos habla tanto de las palabras del Señor, sino los hechos. Y por eso es importante que pensemos esto. Tenemos una casa llena, mucha gente ha venido y el Señor está ahí predicándoles. Es tal así que entonces algunos han estudiado cómo eran las casas en ese tiempo para poder saber dónde estaría el Señor, en qué parte de la casa estaría el Señor para poder enseñarles. Porque eso es lo que Marcos quiere que nosotros hagamos, que pensemos en qué fue lo que hizo el Señor. Pero, por supuesto, está predicándoles el evangelio. Ya sabemos que era lo que él predicaba. Él predicaba que debían creer en el evangelio y arrepentirse de sus pecados. Crean en mí para salvación y arrepiéntanse de todos sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Dios ofrece perdón a todos aquellos que se acojan al evangelio que predica el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que él está haciendo, predicando el evangelio de gracia y verdad, de vida y salvación a todos los que se estaban acercando a él. Y estando allí entonces, Marcos nos cuenta, verso 3 al 5, que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver el Señor Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora piensen en esto. Tenemos un grupo de personas, mínimo 4. Podían ser más, pero mínimo 4, porque nos dice que 4 lo están cargando, ¿cierto? Entonces contamos 5 con el paralítico. 4 trayéndolo. Ellos también oyeron que Jesús estaba en la casa y entonces dispusieron ir a ver a Jesús. Pero por supuesto no fueron los primeros en llegar. Claro, la sola condición nos hace pensar por qué no llegaron primero. No podían llegar primero, pues tenían que cargar a este hombre, y cargarlo no era un asunto fácil, porque no es meramente cargarlo, sino que no se les caiga. Cargarlo y cargarlo con cuidado, ¿no? Es un asunto más bien delicado. Los 4 lo cargaban y ellos, por supuesto, tenían que descansar. Un hombre pesa harto y no es fácil cargarlo, debían descansar de vez en cuando, volver a cargarlo hasta llegar al lugar. Pero miren, cuando llegan, se encuentran con un problema muy serio, y es que todo está lleno. Todo está lleno. La casa está llena, los pasillos están llenos y afuera
está lleno, ya no cabía ni a la puerta, hay mucha gente afuera, están ahí afuera. Seguramente dijeron perdón, permiso, pero no, nada, no había permiso, no se corrían, no había forma de llegar al Señor, no había forma de acercarse a Él a causa de la multitud. Seguramente ni siquiera llegaron allá a la puerta, mucho menos iban a llegar al fondo de la casa. Pero hermanos, era importante ir a Jesús. Era importante llegar donde estaba Jesús, era necesario. Perder la ida no era una opción. Para ellos no fue una opción. Estos hombres tenían tal fe, hermanos, que no estaban dispuestos a irse. Iban a hacer lo que tuviera que hacer para estar frente al Señor y que el Señor viera al paralítico. Había obstáculos, había cansancio, el peso de este hombre, pero el más crítico ahora, la multitud, mucha gente que no pueden pasar, no pueden entrar. Entonces, ¿qué hacen? Es bien interesante. Ellos no dicen, bueno, pues mañana madruguemos más. No, pues hoy ya no se pudo, mañana madruguemos más. No, esa no fue una opción. Ellos no pensaron en eso. Entonces el verso 4 nos dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura por ahí lo bajaron. Mire lo que pasa, hermanos. Estos hombres pensaron rápidamente. ¿Y qué hicieron? Destechar la casa. No, esa fue la solución. Vamos a destechar la casa. Usted se puede imaginar eso, esos hombres se suben allá. ¿Cómo se suben? Porque de todas formas tienen que subirse mínimo a otro piso. ¿Cómo se subieron? No nos dice. ¿Cómo lograron llegar ahí? No nos lo dice. Pero se suben al techo y empiezan a romper el techo. Noten que nada los detuvo. Ellos sabían que necesitaban estar ahí frente al Señor Jesús y entonces se esforzaron por hacerlo. ¿Cómo era un techo en ese tiempo? No era como estos, hermanos. Eran techos hechos con ramas y con barro, con lodo, y se mezclaban las ramas y el lodo y entonces se iba colocando así, ¿no? Habían vigas, habían travesaños, pero se llenaba con este lodo y de esa manera entonces se hacía este techo. Por un lado podemos entender entonces que es fácil destecharlo, pero también podemos entender que estamos haciendo es un hueco ahí, estamos haciendo un roto ahí en el techo. No es como, espere, quito esta teja y ahorita la pongo. ¿Sí? No, están haciendo un roto ahí porque están quebrando esa arcilla, están quebrando ese lodo. No era difícil destecharla, pero destecharon la casa. Destecharon la casa. Es lo que literalmente significa este pasaje. Destecharon la casa y bajaron por ahí al paralítico y llegaron entonces al lado del Señor Jesús. Como decimos nosotros, se dieron mañas, ¿cierto? De ponerlo ahí frente al Señor. Estos son buenos amigos. El puritano Matthew Henry no los llama cuatro o cuatro lo cargaban, sino sus amigos, sus 4 amigos, claro, tenían que ser amigos porque no cualquiera se esfuerza por un paralítico o por otro a hacer cosas así, ¿no? Pues a veces usted nota, por ejemplo, un señor invidente en un semáforo y hay muchos que no lo ayudan a pasar. Entonces tenían que ser personas cercanas a este hombre. Y llegan ahí a la presencia del Señor Jesús y entonces ¿qué ocurre? Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo no? Había fe allí. Nada los detuvo, nada los frenó. Claro que no siempre significa que el hecho de que alguien no se frene es fe. No, pero aquí había fe porque la razón que los movió a destechar esa casa fue la fe de ellos. Y el Señor la ve, dice, al ver Jesús la fe de ellos. A ellos no los frenó nada porque sabían lo necesitado que estaba este hombre y sabían que Jesús tenía la solución a los problemas de este hombre. Así que no dejaron que nada en esta vida les impidiera llegar a Jesús. Nada los frenó para llegar a Jesús y llegó y recibió lo más glorioso que pueda recibir un hombre. ¿Qué es? No es el milagro, es el perdón de los pecados.
lo más maravilloso que pudo recibir fue que Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, eso es fe. Se esforzaron todo lo que pudieron, aún hasta destecharle la casa al Señor. Pero querían estar frente a Él y recibir esta gran bendición, y el Señor le dio esta gran bendición y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero compare usted esto con mucha gente hoy que dicen tener fe en Jesús. Compare esto. Personas incrédulas, pero también muchos que se declaran creyentes. Se declaran creyentes, pero llenos de pecado, necesitados del perdón de sus pecados, creyentes que conocen la verdad, que saben que en Cristo hay perdón de pecados, saben que Jesús está en casa, por ejemplo, que cuando nos reunimos como iglesia Jesús está aquí en medio de nosotros, entonces saben que está en casa, saben que está aquí. Han tenido semanas llenas de pecados, semanas llenas de maldad, que le han dado rienda suelta a sus pecados, que saben que han contristado el Espíritu Santo, que sus vidas están apagadas por el pecado. Y, hermano, ¿por qué no vino el domingo a la iglesia? No, pastor, es que empezó a llover. Empezó a llover y usted sabe, ¿no? El clima y mojarme, y se me mojan los niños y todo eso. Hermano, ¿por qué no vino a la oración? No, pastor, usted sabe, tengo síntomas de gripa. ¿Sí? Tengo síntomas de gripa, entonces, usted sabe, no, eso no, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Hermano, ¿por qué lleva varios días sin venir a la presencia del Señor a su culto? El trabajo, pastor, usted sabe, hay que trabajar duro. ¿Sí? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Necesitamos el perdón de los pecados y no nos importa. ¿Cuál fe? A estos hombres nada los detuvo, nada los frenó. Tenían que estar frente al Señor Jesús para recibir esa gloriosa bendición del perdón de pecados, y ahí llegaron. Y por eso cuando el Señor los ve, les dice, al ver la fe de ellos, les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero cuál fe? Si nosotros tenemos todo fácil y no venimos a buscar al que nos puede perdonar. No, hermanos. ¿Cuál fe? Si no les interesa ni están buscando lo más importante, la necesidad más grande que tiene su alma, que es el perdón de los pecados. ¿Cuál fe? No, pastor, pero yo soy creyente. ¿Pero cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cómo? No, Santiago dijo: muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe por tus obras. No, yo soy creyente. Muéstramela. No, yo soy creyente. Usted no me puede criticar. Solo Dios me critica. Digo, Al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Ellos no le dijeron nada. Note que no vemos que le hubieran dicho algo. Señor, venimos aquí porque esto y aquello. No, sus hombres llegaron donde él estaba y le rompieron el techo y seguramente le caía, ¿no?, la arcilla, y tocó correrse, y esto qué es lo que está pasando, y entraron, ¿no? Al ver la fe de ellos, el esfuerzo, la lucha, nada los frenó. Al ver que querían estar ahí al lado de Jesús, Jesús ve la fe por sus obras. Pero entonces por eso decimos, ¿cuál fe? Cuando una persona está lleno de pecados y es lo que menos busca. ¿Cuál fe? Pero este paralítico y sus amigos mostraron frente al Señor fe verdadera. Nada los frenó. Habían obstáculos reales. Imagínense, él es un paralítico. Un paralítico no se puede mover, eso es lo que significa, ¿no? Mucho de su cuerpo se ha paralizado, mucho de su cuerpo. Entonces él no puede ir, pero tiene 4 amigos y se ponen de acuerdo y dicen: vamos a ir donde Jesús. ¿Sí? Habían obstáculos reales, no los que muchos inventan, ¿no? Como les decía ahorita: ¿por qué no viene? No, que me iba a dar gripa. Me iba, no me dio, pero me iba, y por eso no fui. Aquí habían obstáculos reales y los vencieron,
¿sí? Y llegaron a Jesús y oyeron las más maravillosas palabras, las palabras más dulces que alguien pueda oír de la boca de Jesús diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estas son las palabras más gloriosas que alguien pudiera oír. Las más gloriosas, hermanos. Esto es lo más importante, que usted pudiera escuchar a Jesús diciéndole: tus pecados te son perdonados. Qué momento más glorioso, hermanos y amigos. Es una escena maravillosa. ¿Cuánto daríamos nosotros por oír estas palabras? Nosotros creemos en el Señor por fe, pero no la hemos oído. Nosotros sabemos que el que se acerque a Él en fe y arrepentimiento es perdonado. La Biblia dice que el que venga a Él no lo echa afuera, pero nosotros no hemos oído esa voz. Y este paralítico la oyó, tierna, porque le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando le dice hijo, el Señor está tomando una posición paternal de cuidado, como que te voy a cuidar, como que tú eres mi hijo y por lo tanto tus pecados te son perdonados. Maravillosas palabras, hermanos, maravillosas. Esos terribles pecados que cometemos semana tras semana. Qué glorioso sería oír a Jesús decirnos: hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico recibió el don más grande, más glorioso, que Dios lo perdonara. No hay comparación, esto es lo más grande. No hay de qué lamentarse. Este hombre recibió mucho más de lo que seguramente esperaba. No hay por qué estar confundido. El Señor Jesús quiso darle la gracia más enorme, la cual es el perdón de los pecados. Como lo dice el salmista: bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Claro, yo sé lo que usted está pensando. Usted quiere preguntarme: pastor, ¿y el milagro? ¿Sí? Si usted quiere preguntarme eso, dése cuenta que para usted el perdón de pecados no es tan importante. Esa es una forma de notarlo. Porque ya nos encontramos, o sea, yo pudiera decir amén. Acabamos nuestro sermón hoy, ¿sí? Porque lo más importante es el perdón de pecados. Ese hombre paralítico que no se podía mover, que todos tenían que hacerle todo, lo que más necesitaba era el perdón de pecados. Y usted lo que más necesita es el perdón de pecados. No importa cuánto esté mal de salud, en su economía, en su corazón, lo que usted necesita es el perdón de pecados. Pero si, por ejemplo, estamos esperando, pero ¿y el milagro qué? ¿No? Si lo más glorioso fue que se paró. No, eso no fue lo más glorioso. Así que debemos organizar nuestra mente en su sistema de valores, ¿qué es lo más importante? ¿El milagro o el perdón de pecados? Pues yo le digo, lo más importante es el perdón de pecados. Miren, el milagro no es nada a la luz del perdón de pecados. No es nada. ¿De qué le sirve a un hombre, por ejemplo, sanarse y sano irse al infierno? El milagro no es nada si me voy al infierno. Ser sano de una enfermedad no me sirve de nada si voy a pasar la eternidad en el infierno. ¿De qué me sirve? Pero notan lo que les decía en la introducción, lo que la gente busca es salud, felicidad y dinero. Eso es lo que busca la gente. Pero ¿para qué sirve eso si a la final van a ir al infierno? ¿Para qué les va a servir? Y eso es algo que muchos hermanos y personas no han querido entender. Viven su vida buscando solo la comodidad que ofrece el mundo, pero no se esfuerzan por el perdón de los pecados. Miren, dedican su vida por las cosas materiales, pero dedican muy poco por buscar el perdón de los pecados. Harían lo que fuera por ganar dinero, pero por el perdón de pecados no. Usted trasnocharía por ganarse 2 pesos, pero no trasnocharía si pusiéramos un culto en la noche. Ay, pastor, es que usted sabe el frío, me hace daño el frío, pastor. Como algunos lo han estado diciendo últimamente, si están enfermos van a su trabajo, ¿sí o no? Pero si se enferman no van a la iglesia.
Y el lenguaje es como elemental, ¿no? Como, hermano, ¿por qué no vino? Está enfermo. O sea, como que, sí, ¿no? Claro, si está enfermo, sí. Si se trata de su trabajo, por ejemplo, si tienen que madrugar más, madrugan más, ¿no? ¿A qué hora sale la gente normalmente? ¿Cuántas cargas tienen que luchar? ¿Tienen que coger 2 buses tal vez para ir a trabajar? Lo hacen. Pero si tienen que coger 2 buses para la iglesia, entonces ya no vuelven a la iglesia. Eso ya es una carga terrible, ¿no? Hermanos, el Señor Jesús acaba de darle a este hombre la bendición más gloriosa que un hombre puede tener en esta vida, que es el perdón de los pecados. Sin esto no hay vida, sin esto no hay esperanza, sin esto no hay nada. Y usted, hermano y amigo, necesita desesperadamente el perdón de los pecados. Por eso predicaba Juan el Bautista, arrepentíos. Por eso el Señor Jesús predicaba, por eso hizo una gira por Galilea, predicándole a la gente que creyeran en el Evangelio, que se arrepintieran de los pecados. Y ahora cuando vuelve a su casa, llega un poconón de gente, ¿y qué hace? Les predica lo mismo, ¿ven? Entonces el Señor predicaba este evangelio al volver a su casa, predicaba este evangelio, y entonces usted, hermano y amigo, debe entender que eso es lo que usted necesita. Esta es su necesidad real. Todo lo demás está en segundo lugar. Su mayor necesidad no es el dinero. Su mayor necesidad no es tener una casa. Su mayor necesidad no es la salud. No. Su mayor necesidad es el perdón de pecados. Miren, llegó un paralítico frente a Jesús y el Señor le dio lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? Perdón de pecados. Y eso fue lo que le dio. El sabio Dios sabía, permítame ser redundante aquí, que lo que este hombre necesitaba era el perdón de pecados, no necesitaba otra cosa, el perdón. Y eso fue lo que le dio. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa era la mayor necesidad de este hombre y esa es su mayor necesidad. Pero miren, estoy hablando con ustedes, hermanos, intencionalmente. Estoy de adrede diciendo hermanos, ojalá lo hayan notado. Hermanos, yo no estoy hablando aquí con nuestros hijos, aunque ellos también lo necesitan. No estoy hablando con nuestros visitantes, aunque ellos también. Estoy hablando de los hermanos, porque a los hermanos pareciera que ya no les importa el perdón de los pecados. Ya no lo buscan. Escuchan un sermón como este, eso es para los nuevos. No, eso es para usted. Le estoy hablando a usted, al que se cree creyente. Usted necesita también el perdón de los pecados. Eso es lo que necesita. Claro, los niños que están aquí, nuestros amigos, nuestros invitados, nuestros visitantes, todos lo que necesitamos, la necesidad más grande es el perdón de pecados. Eso es lo más grande que necesitamos. Por eso hoy, en su día, en el día del Señor, debemos venir con humildad. Debemos venir con fe y con arrepentimiento y decirle: Señor, perdona nuestros terribles pecados. Perdónanos. Eso tenemos que hacerlo ya en este momento. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que si lo hacemos, el Señor nos va a perdonar. Si le pedimos perdón de todo corazón, Él nos va a decir a nosotros también: hijo, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, pídale perdón. No endurezca su corazón. Arrepiéntase de su pecado, de su dureza, y Jesucristo lo va a perdonar. La mayor bendición que usted puede tener hoy, antes de salir de este lugar, es precisamente que lo perdone el Señor. Segundo, solo Jesucristo puede perdonar su pecado. Hay una gran cantidad de errores que han brotado en las mentes de muchas personas que los alejan de esta bendición. Los alejan.
Algunos no creen que Jesucristo pueda perdonar pecados. Por ejemplo, vamos a ver que aquí en el contexto, el verso siguiente, hay unos hombres ahí que no creen que Jesús pueda perdonar pecados. Y a veces miramos los fariseos como raros, ¿no? Como, uy, esta gente. Pero aquí en medio nuestro y en nuestra sociedad y en las mentes de muchos hay una cantidad de ideas donde la gente no cree que Jesús pueda perdonar sus pecados, ya sea porque lo han reemplazado por otros que no perdonan pecados, o porque creen que Jesús no tiene esa autoridad o ese poder. Algunos no creen que Jesucristo pueda perdonar sus pecados, por ejemplo, porque algunos tienen otros mediadores. Algunos creen que los que pueden perdonar sus pecados son los santos. Y a ellos es a los que van, ¿no? A los santos, para que los santos pues les perdonen sus pecados. Pero, ¿tienen los santos autoridad de perdonar pecados? Y si la respuesta de alguno es sí, entonces vendría otra pregunta, y es, pruébelo. Porque a la luz de la Escritura, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Entonces algunos tienen a los santos, algunos tienen la idea de que María es la que les puede perdonar los pecados, pero viene otra vez la pregunta, ¿tiene María la autoridad de perdonar pecados? Otros creen que no necesitan a Jesucristo, ellos creen que pueden ir directamente a Dios y que Dios les va a perdonar, pero ¿realmente Dios perdona de esa manera? Así que noten que hay una cantidad de errores en la mente de la gente, pero errores que están llevando a las personas al infierno, lamentablemente. ¿Por qué? Porque a la final no reciben perdón de pecados, porque no lo buscan donde lo tienen que buscar. Estos hombres sabían dónde estaban, y cuando llegaron a la puerta y empezaron a decir perdón, perdón, y no pudieron entrar, pero sabían que allá adentro estaba el único que podía perdonarles. Entonces, ¿qué hicieron? Le rompieron el techo y se le metieron y le cayeron ahí encima. Hermanos y amigos, nosotros debemos saber que el único que puede perdonar nuestros pecados precisamente es Jesucristo. En aquel entonces los fariseos no creyeron que Jesús tuviera el poder de perdonar pecados. Miren el verso 6 y el verso 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, estos fariseos y escribas fueron a ver a Jesús. Recuerdan, vinieron de lejos, de Judea, de Jerusalén, de las aldeas de Galilea. Vinieron, se sentaron allí y lo escuchan, como le dice a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no creyeron que Jesús tuviera ese poder y esa autoridad. Por el contrario, dicen en sus corazones. Este es un diálogo mental, ¿no? Así como el que usted está teniendo. Por ejemplo, si usted no me está creyendo, usted está diciendo, no, que va, eso es cuento. En su cabeza hay diálogos mentales. Yo no lo sé porque yo soy un simple humano, pero Jesús sabía que ellos estaban diciendo eso. No abrieron la boca. Eran pensamientos. Pero Jesús ya sabía que estaban pensando. Estos fariseos y escribas entonces llegan a ver a Jesús, a oírle, pero no creen en él. Por el contrario, aquí empieza su contradicción al Señor. En el transcurso de este capítulo y el capítulo 3, las cosas se van a poner complicadas. Capítulo 1, podemos decir, fue un capítulo bonito, de gloria, victorias. Capítulo 2, mire, ya empezó el problema. Están ahí sentados los teólogos de su época y ya dijeron, O sea, no dijeron nada, lo pensaron. ¿Por qué dice esto? Este no tiene por qué decir estas cosas. Qué triste, hermanos. Miren, estos hombres estuvieron ahí en la presencia del Señor Jesús, oyeron su predicación, vieron su gloria y no creyeron en él. Como también hoy muchos escuchan la palabra de Dios, escuchan la predicación y no creen en él. Pero bueno, en ese tiempo peor, porque él estaba ahí de manera física. Hoy está aquí de manera espiritual. Los fariseos saben que el único que puede perdonar pecados es Dios. Eso sí, pues hasta ahí tenían verdad. Hasta ahí tenían razón. Entre muchos de los pasajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos este: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versos 6 y 7. Por supuesto, Dios es el que perdona pecados. Entonces ellos tienen que tomar una decisión, y es esta, póngale cuidado. O Jesús es Dios, y por lo tanto tiene el poder de perdonar pecados, y por eso le perdonó el pecado al paralítico, o Jesús no es Dios y Jesús está blasfemando. Esas son las dos soluciones frente a lo que está pasando. Pero ellos ya tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión y para ellos Jesús no es Dios. Y por eso ellos dicen, está blasfemando. Claro, ellos no dijeron esto en voz alta, lo dijeron en sus corazones, hablaron mal de Jesús en sus corazones. Y por eso leemos en el verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Miren, aquí Jesús ya les está mostrando que es Dios. ¿No? Se imaginen, yo estoy pensando a alguien y alguien me diga, ¿usted está pensando esto? Y yo, es una cosa impresionante, ¿no? Y eso es lo que acaba de decirles el Señor Jesús. Imaginen, ellos están pensando mal de él. Este tipo es como un blasfemo. ¿Usted por qué piensa así de mí? Yo no he dicho nada, sí, no ha dicho nada, pero el Señor conoce los pensamientos y el Señor Jesús conocía los pensamientos de la gente y aquí lo vemos en el verso 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Así que con esto les muestra que Él es Dios, pero les dice unas palabras que para mí son maravillosas, son unas palabras que siempre me hacen pensar en la gloria del Señor. Verso 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esta es una pregunta maravillosa, piénselo. ¿Qué es más fácil? Piénselo, con cuidado, porque eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Que pensemos en esto. ¿Qué es más fácil? A ver, piénselo usted. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Ninguna de las dos es fácil para nosotros. ¿Sí? ¿Ya había tomado una decisión? Ninguna. Dígale a alguien, ¿no? Usted encuentra un paralítico, levántate, no se va a parar. O dígale, tus pecados te son perdonados. No se los va a perdonar porque el que perdona es Dios. ¿Ven? Para nosotros eso es imposible. Nosotros no podemos ni perdonar los pecados, ni hacer este milagro, ¿ven? No podemos perdonar pecados porque esto es algo que solo hace Dios. No los santos, nadie más, ningún otro, nadie, solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús es Dios. Es el Dios hombre, así que tiene poder de perdonar pecados. Pero miren, tampoco podemos decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque no tenemos ese poder. Podemos decírselo y pues quedar mal, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad de hacer esto. Así que el Señor le responde, verso 10 en adelante. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Escuchen, lo que quiere probar el Señor es que Él tiene poder de perdonar pecados, ¿sí? Eso es lo que Él quiere probar. Entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Con este milagro el Señor selló frente a la multitud y en especial frente a los escribas y fariseos la verdad de que Él es Dios. Eso fue lo que hizo. Y que por lo tanto, si Jesús es Dios y lo es, tiene el poder de perdonar pecados. Este milagro fue una señal de quién es Jesús. Una señal que evidenciaba que ese hombre que estaba frente a ellos no era meramente un hombre. Era más que un hombre. Era Dios en forma de hombre. Eso es lo que tienen enfrente. Tenían enfrente a Dios mismo.
al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y por eso Él le perdonó los pecados al paralítico. En cuanto a los fariseos y los escribas, este milagro fue una señal que mostraba que Jesucristo era Dios y por lo tanto tenía el poder de perdonar pecados. Es decir, miren, ellos en sus mentes decían, pero ¿quién es este? ¿Por qué dice eso? Está blasfemando. Entonces el Señor hace el milagro y les muestra y les dice, yo soy Dios. En cuanto a los fariseos, entonces es una señal que prueba que Él es Dios. En cuanto a nosotros, hermanos, este milagro se realizó y se escribió para que nosotros creamos en Jesucristo, para que veamos que Él es Dios y que entendamos que solo a Él hay que venir para perdón de pecados. Para eso se escribió. Mírelo conmigo en Juan 20, versos 30 y 31. Así lo dice el apóstol Juan. Juan 20, 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, escuchen, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que es claro que este milagro se nos escribió para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Eso es lo primero. Así empezó Marcos diciendo que Jesús es el Cristo, es decir, que Él es el ungido, Él es el enviado de Dios, Él es el único personaje autorizado por Dios para nuestra salvación. Nos dice que este milagro se escribió para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, para eso se escribió, Hijo por esencia, que Jesús es igual a Dios, como lo dice el credo niceno. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Para eso se escribió este milagro. Este milagro se escribió para que creamos que Jesús es el unigénito de Dios, y escuchen, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos y amigos también, no tengamos un corazón como el de los fariseos. Porque estos hombres vieron al Señor, oyeron su mensaje, vieron los milagros. Miren, acaba de parar un paralítico frente a ellos. Ahí frente a ellos, ¿no? Mientras que ellos estaban hablando mal, ¿quién es este? Está blasfemando. El Señor dijo, venga, les voy a decir que es más fácil. Levántese. Lo levantó. Hace un milagro frente a ellos y ellos no creyeron en Él. Se negaron a creer en Jesús. Endurecieron su corazón. ¿Ven? Endurecieron su corazón. Miren, nuestra máxima necesidad es el perdón de los pecados, y si nosotros endurecemos nuestro corazón como los fariseos, entonces la más grande necesidad que tiene nuestra alma no va a ser suplida, y no hay esperanza entonces sin Jesucristo. No hay esperanza. Nadie más nos puede perdonar, solamente Él. Así que podemos acercarnos a Jesucristo en su nombre para el perdón de los pecados. Tenemos que acercarnos por eso. Miren, no debemos acercarnos a Él por un milagro. Noten que este milagro realmente es una generosidad extra, llamémoslo así, que Dios le quiso dar a ese paralítico. Pero lo importante que le dio a ese paralítico fue que le perdonó los pecados. Lo otro lo hizo como una prueba de que Él es Dios y que tiene poder para perdonar pecados. Entonces, mire, amigos, no busque a otro o no busque en otro lo que solo en Jesucristo está, lo que solo Jesucristo puede dar. La mayor necesidad que usted tiene es que Él, Jesucristo, le perdone sus pecados. Solo Él lo puede hacer. Así que venga a Él y no tarde, no tarde. Y hermano, mire, ¿por qué no viene a Él?
¿por qué no viene a Él constantemente? Debe venir a Jesucristo todos los días, a cada instante, a rogarle su perdón, en especial cuando Él ha dicho que va a estar en medio de nosotros, es decir, la reunión pública. Si usted es consciente de la necesidad de su alma, usted tiene que buscarlo, como sea, y nada lo debe frenar ni parar hasta estar en la presencia de Jesucristo y decirle: Señor, perdona mis pecados. Nada lo debe frenar. Pero bueno, como se los decía, eso muestra también qué cosa es más importante en el corazón de cada uno. Lo más importante es que usted escuche: hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra maravillosa, por este relato que Marcos, y por supuesto inspirado por ti, Señor, ha traído hasta nosotros para enseñarnos acerca del perdón de los pecados, de esta necesidad tan grande, de cómo una enfermedad física o una dificultad material no se compara con esta necesidad tan grande. Padre, haznos conscientes en este día de que esta es nuestra necesidad. Coloca esto en nuestros corazones, Señor, para que entonces todos los que estamos aquí corramos a buscarte por el perdón de nuestros pecados. Enséñanos cómo lo has hecho, pero ahora ponlo en nuestros corazones, Señor, que no hay cosa más grande que oír de tu boca, Señor, oír: hijo, tus pecados te son perdonados. Perdónanos, Señor, límpianos todos los días, Señor, y coloca peso en nuestros corazones con estas palabras, para que esa sea nuestra actitud siempre, de estar buscando a tu Hijo Jesucristo siempre para estar a cuentas contigo. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.